Estoy grabando el vídeo con la cosa más bonita del mundo mundial. Hola, ¿qué tal? Me voy a poner las gafas de intelectual. Tengo que recordar que estoy en primero de gafa porque me lo veo así. O sea, yo creo que tengo manchas. De hecho, me he intentado limpiar y se me ha caído un cristal. Así que me voy a quedar así. Siento un poco los reflejos, pero bueno, si veo que tal me las quito. Ya veré. Hoy quería grabar este vídeo. Llevo un tiempo queriendo hablar de este tema y lo estaba un poco posponiendo. Me explico. Hace como bastantes meses, o sea, antes de la pandemia, como en enero o febrero, hice un vídeo, lo que no se ve de la tele, y era un poco como contando mi experiencia dentro de este sector, pues situaciones un poco raras, el tema de la fama. Yo llevo trabajando en esto desde hace, pues al final, como 6 años o 5 más o menos, ya no lo sé. Y bueno, pues he vivido como muchas experiencias y por eso también tenía ganas de contar esta parte, porque al final creo que es una forma como de demostrar que ningún sitio es perfecto, ¿no? En el otro vídeo hablaba de, pues, experiencias que había vivido, pues, dentro de esta industria, y hay cosas que son buenas y cosas que son malas y las llevo peor. Pues porque yo soy muy introvertida y muy tímida y hay cosas que me cuestan más que a lo mejor una persona que sea extrovertida y para ella las relaciones sociales son como su día a día y lo lleva genial. A mí es una cosa que me cuesta. Que también he visto que me habéis pedido vídeos acerca de perder la timidez y no tengo la clave, pero os contaré mis trucos. Cuando hice ese vídeo yo hablaba como de la fama. Hay infinidad de tipos de fama, infinidad de tipos de ser conocida, y yo además lo explicaba en el vídeo. Yo soy consciente de que no soy una persona súper famosa. Soy más conocida que una persona anónima, pero tampoco es una locura. Quiero decir, hago cosas en público, pues la gente le suena mi cara. Habrá gente que sea como seguidora de mi trabajo y gente que simplemente pues le suene mi cara, no sepa quién soy y diga, ¿cómo se llamaba esta? Es como Florentino Fernández con peluca, y me digan eso, Carolina. Determinadas cosas de tu trabajo dan lugar a pues tener más fama y ser más conocida, pero si ese no es tu objetivo, pues tampoco te ocupa mucho tiempo en la cabeza y eres consciente de tu posición. Y con este tema de la mujer en la industria pasa lo mismo, porque yo soy una mujer y estoy en la industria. Estoy contenta con mi posición y con mi trabajo en la industria. Tengo 27 años, estoy súper satisfecha con todo lo que he conseguido hasta ahora. Creo que he trabajado en muchas cosas. Estoy contenta con lo que es mi posición y mi trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas de la industria en general que no me gustan. Yo conmigo estoy contenta, pero creo que hay mucho trabajo por hacer. Conmigo y con todas mis compañeras. Con las que están, con las que llevan mucho tiempo y con las que están por venir. Y eso es de lo que quiero hablar. Obviamente nadie me obliga a hablar de este tema. Lo hablo porque quiero, pero porque me parece necesario. Me gusta hacer vídeos que sean divertidos y que a lo mejor simplemente te aporten unas risas, pero también me parece necesario aprovechar esta ventana que tengo para hablar de cosas que me preocupan y que me parecen muy importantes. La mujer está en desigualdad frente al hombre en los medios. Esto es así. No, es que no me estoy inventando nada. No hay mujeres diversas. Diversas en el sentido de tallas y de edades. Y tú dirás, bueno, María Teresa Campos es muy mayor y estaba ahí. Bueno, ahora mismo no está María Teresa Campos también, que se ha hecho youtuber. Este tema también es para comentarlo. María Teresa Campos, sí, es mayor, pero se encarga de un fragmento de la televisión que es, pues, otro tipo de entretenimiento. Mujeres cómicas gordas, una. Siempre tiene que haber un tipo de cuota, pero no hay variedad. Tú piensas en una actriz gorda ahora mismo y piensas, a lo mejor, Iciar Castro, pero tampoco hay muchísima más variedad de mujeres que sean conocidas y visibles. Racializadas. Es increíble porque esto lo hemos comentado en algún vídeo que he hecho de reacciones, ¿no? Pues que estaba Francine Gálvez. O sea, había gente, tampoco mogollón, que recuerdo a algunas personas, pero de repente desaparecieron. Que las personas negras siguen existiendo, ¿sabes? Entonces, si no están en la televisión, ¿qué pasa? En programas de entretenimiento, pues es que yo solo invito a la gente a que observe. Seguimos siendo una cuota y seguimos siendo un perfil muy determinado. Yo me quería dedicar a ser guionista, a ser cómica de monólogos, porque veía que en la gente que hacía monólogos en bares había más diversidad y había diferentes tipos de mujeres y que cada una se vestía de una forma, que por ejemplo hacían bromas sobre que no tenían pecho, que solo, pues en un monólogo que hizo Sara Escudero, que te pueden gustar o no, pero veías cosas diferentes. Y entonces yo decía, bueno, ahí me puedo ver y escribiendo y tal, porque claro, yo veía a Ángel Martín y él escribía lo que él decía en los programas y yo decía, ay, pues a mí me encantaría hacer eso, pero claro, yo veía a Patricia Conde y decía, creo que hay unos cánones en los que yo no puedo entrar, porque veía a Patricia Conde, a Pilar Rubio, a Berta Collado, y yo decía, es que yo soy un zorete, ¿sabes? Es que no entro yo en ese canon ni aunque aprietes, que voy a parecer una butifarra, es que no entro. Y tú dices, que ya son graciosas, evidentemente son graciosas, son muy graciosas y muy talentosas. Creo que hace falta tener talento. Esto es, o sea, es necesario. Si ha conseguido estar ahí, pues su mérito tiene. Pero creo que la parte del físico es una cosa que nos sigue pesando mucho. La parte del físico, la parte de vestuario. Yo quiero decir, yo sé que yo he visto
como el culo. Y yo, para ir a determinados lugares, o para estar en la tele, o para estar en determinado lado, me visto un poco mejor. Porque yo, si me dejas rienda suelta, yo te voy en chándal y con chanclas. Yo entiendo que se controle eso un poquito. Pero, por ejemplo, no entiendo si un programa es sentaos, ¿por qué las mujeres tienen que llevar tacones? Digo, ¿pero qué necesidad? ¿Para que vayan luego incómodas corriendo al baño? Esa parte es la que yo no comprendo. Y no lo quiero personificar en nadie, porque no me parece justo y porque estas cosas siempre, cuando se personifican en alguien o se hace una crítica y se da un nombre y unos apellidos, al final como que el odio recae sobre esa persona. Pero la gente no se da cuenta de que el odio no puede recaer sobre esa persona, que es la cara visible, sino por la gente de detrás que ha decidido que este es el modelo que tiene que existir. Porque a lo mejor a las personas que están visibles, si les dejaras ponerse otro tipo de vestuario o hacer otro tipo de bromas, a lo mejor también les gustaría. Que si todo el mundo quiere llevar tacones, que lleve tacones. Pero esas decisiones no siempre son las personas que salen ahí las que la toman, sino una sociedad. Ya no te digo ni una persona que mande, sino como la sociedad, el heteropatriarcado, nuestro amigo y siempre fiel compañero. Hay como determinados detalles que todavía nos falta reflexionar sobre ellos, porque yo ya no digo cambiarlo, pero sí reflexionar. El momento campanadas, ¿por qué ellas pelan de frío y ellos van con traje, con gabardina, con capa y les falta llevar alrededor papel de burbujas, todo con tal de no tener ni un poquito de frío? En serio, yo de verdad que os invito a que veáis programas de entretenimiento y a que veáis y contéis cuántas mujeres hay. Cuando sacan como la nueva parrilla televisiva de la temporada y sacan como foto de equipo de una cadena, ¿cuántas mujeres hay? ¿A qué se dedica cada mujer? ¿Qué responsabilidad tiene dentro de esto? Que hay un montón de mujeres con talento a las que no se les da oportunidades. Yo estoy muy zen. De verdad que yo sí que hay veces que me da rabia que no evolucionen más las cosas, porque yo no tengo la sensación de que nosotras y nosotros como público nos demos cuenta de que sigue haciendo falta un cambio y una evolución. Yo conozco programas en los que llegaron a decirle a una mujer que no podía estar en ese programa porque no podían concebir que hubiese como dos mujeres en el mismo espacio, vamos, era como de mujer y hombre sí, pero mujer y mujer es una combinación, no les cabe en la cabeza. Y esto tampoco pasó hace 50 años, esto pasó hace nada. Siguen pasando estas cosas, porque hay gente que sigue opinando que si hay dos mujeres en una mesa, lleva a ser un programa de mujeres. ¿Qué significa un programa de mujeres? Porque si tuviésemos que definir a un programa en el que estén hombres, un programa de hombres, todos los programas serían de hombres. Esa es la cosa. Porque haya mujeres, no tenemos que hablar de la regla todo el rato. Quiero decir, que podemos hablar de política, que podemos hablar de cualquier otro tema, que también te digo, sería necesario e importante que se hablasen de más cosas de nosotras, porque creo que no se educa suficiente a la mujer en el sentido de educación sexual, no tenemos ni puñetera idea. Creo que las nuevas generaciones están un poquito más preparadas, pero eso es gracias a internet, no es gracias ni a los colegios, ni en general a los padres, porque a ellos tampoco se les ha dado esa información, ni tampoco a los medios tradicionales. O sea, rotundamente no. O sea, porque existe internet, internet tiene esa parte mala y esa parte buena, que es que descubres el mundo. Ese es el problema, que ya porque haya mujeres la gente piensa que no pueden verlo los hombres. Pero es que nosotras podemos ver lo que hacen ellos. Pero aún así yo estoy bastante optimista. Bueno, yo tengo una serie que se llama Válidas, que la creé con Victoria Martín, que es una cómica que es increíble y que surgió de charlar y de tener la misma opinión un poco, ¿no? Como de este sector. Sobre todo de tener que estar demostrando todo el rato que valemos. No es suficiente con que hagas una cosa bien, ni dos. Es como que todo el rato tienes que demostrar que vales para estar ahí, porque si en algún momento fallas, se va toda la mierda. Y la gente no perdona los fallos. Creo que eso es verdad y real 100%, que con nosotras el público o lo que sea es mucho más duro. O sea, un error de una mujer no es lo mismo que un error de un hombre. Por eso nosotras tenemos tanto miedo a fallar y somos tan precavidas, porque tenemos mucho miedo a que no se nos den más oportunidades. Creamos esta serie en la que dos cómicas que, como no consiguen trabajar dentro de la industria y encontrar su hueco, se hacen pasar por novias para ver si así triunfan. Y bueno, pues llega a un punto muy extremo en el que, pues bueno, se tienen que casar y es un lío. Y nosotras hicimos esta serie un poco como crítica y como invitación a la reflexión por parte del espectador. La gente nos decía, nos encanta esa parodia de los youtubers, es que de verdad, ¿cómo son las influencers? No sé qué. Y yo así, diciendo, ¿de verdad? Nosotras no nos estamos riendo de los influencers, que además nos quieren enfrentar entre nosotras. Yo, por ejemplo, cada vez que veo uno de estos posts de ¿quién te gusta más? No sé qué mujer o no sé cuánto, digo, pero qué necesidad de estar comparando de esta manera, o de quién te parece más guapa, o de quién eres más fan. Yo creo que no es necesario estar todo el rato comparándonos, y además se crean como muchos piques que muchas veces no existe, y si hay una rivalidad también a veces es fruto de lo que crea la industria, porque
porque una mujer que lleve mucho tiempo trabajando en esto, de alguna manera sabe que puede llegar gente nueva que le quite trabajo. Y eso mentalmente es un trabajo muy difícil, porque es duro conocer a gente que a lo mejor te cae increíble y darte cuenta de que esa gente a lo mejor te va a quitar el sitio. Es la industria la que crea esta rivalidad, porque luego no hay ningún problema, pero sí que hay un poco de miedo, porque ¿cómo no van a tener miedo? Es que no hay tantos huecos. Y yo estoy en constante aprendizaje, ¿eh? O sea, yo no tengo la verdad absoluta, pero después de pensarlo durante mucho tiempo, creo que la solución para esto, en gran parte, está en el cambio que podamos hacer nosotros. Y esto es como con todo. Como espectador, tenemos una responsabilidad de valorar y ser exigentes con el material que se nos ofrece y ver qué es lo que quiere comunicar determinados proyectos o determinadas personas, mirar su discurso. Que se tiene que morir mucha gente también es verdad, pero vamos a intentar poner una solución como un poco más metafórica y no tanto ilegal. Por nuestra parte está guay verbalizar cosas. Cuando veamos desigualdades tanto en televisión como en medios, como en redes sociales, en cualquier sitio, creo que hay que verbalizarlo. Esto también en nuestro día a día. Creo que hay que verbalizarlo porque cuando lo verbalizas creas un debate. Nosotras con la serie quisimos crear un debate, quisimos hablar de que hacen falta más mujeres y más diversas. Y eso es lo que queríamos hacer. No pensamos cambiar las cosas. O sea, nosotras sabíamos que no iba a pasar nada, pero había que poner de nuestra parte. Tiene que venir ahora Dios a verme, justo ahora que estoy grabando un vídeo. Y luego, por supuesto, si eres creador, productor, guionista, lo que sea, creo que tienes que revisarte a ti mismo. Yo hay muchas cosas de las que no controlo. Por ejemplo, el tema trans, el tema de las personas racializadas. Estoy conociendo poco a poco porque quiero mejorar como persona, simplemente. Y si consigo que con mi lenguaje y con mis actos, pues no molesto a esas personas y además puedo hasta aportar, pues creo que es mi labor. Estoy como mejorando como persona, mi lenguaje, mi forma de pensar, bueno, evolucionando al final, y creo que hay que hacer esa revisión de uno mismo. Como guionista, en las cosas que hago, intento que haya una igualdad entre hombres y mujeres, que esas mujeres no sean siempre de la misma franja de edad. Mi labor es crear cosas que aporten y que sean diferentes. Hace falta diversidad, hace falta que sea la gente diferente. No puede ser que la gente cuando cumple los 40 empieza a desaparecer. Tienen que seguir siendo válidas. Podemos mejorar muchas cosas, a pequeña escala, pero poquito a poco. Ya creas un debate, ya invitas a una reflexión y eso es lo que me parece necesario. Si puedes contratar gente, vigila que sea una igualdad entre hombres y mujeres. Revisa si valoras lo mismo de los hombres y de las mujeres a la hora de darles un puesto de trabajo. Y nada, este es el vídeo que quería hacer sobre este tema. Es una reflexión que, bueno, pues me gustaría también saber vuestra opinión sobre estas cosas. No sé si habéis vivido alguna situación de desigualdad en vuestro trabajo, cómo veis vosotros y vosotras desde fuera este sector. Creo que está bien hablar de estas cosas de vez en cuando y tenía muchas ganas de hacerlo, así que muchísimas gracias por verlo. Estoy súper contenta de que veáis mis vídeos y que los apoyéis. No quiero ser pesada porque estoy todos los días dando gracias, pero es que me siento muy agradecida a todas las personas que dejan comentarios en cada vídeo y que se implican conmigo. De verdad, o sea, me hacéis infinitamente feliz, así que muchísimas gracias. Si eres nueva aquí, acabas de llegar, te invito a que te suscribas, le des a me gusta si te ha gustado y lo compartas con otras personas que creas que les puede gustar, y nos vemos el próximo día. Ya sabéis que aquí subiré vídeos martes y domingo, todos los martes y todos los domingos vídeo en este canal. Muchas gracias por verme.